¿Cómo Google Maps pudo haber evitado la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial es un trago amargo para la humanidad, pues a diferencia de su secuela, es considerada una guerra innecesaria. Mientras la Segunda Guerra Mundial tuvo un origen ideológico en la lucha entre el fascismo, comunismo y capitalismo, y salvó a miles de la extinción a manos de los nazis y los japoneses, la primera fue peleada por motivos más difíciles de comprender, los cuales explicaré más adelante, pero si debo dar una razón a favor de que esta guerra fue tan inútil como lo fue cruel, no debo dar más ejemplo que su ridículo inicio, el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Pero antes, un poquito de contexto. Europa a principios del siglo XX era literalmente un polvorín a punto de estallar, desde que terminó la guerra franco-prusiana en 1871 y llevó a la creación del Imperio Alemán. Todas las naciones de Europa se apresuraron a crear nuevas alianzas militares, en las cuales se aseguraba que si una nación entraba en guerra con otra, sus aliados los apoyarían militarmente. En esta carrera de alianzas se formaron dos bandos en Europa, la Triple Entente conformada por el Reino Unido, Francia y Rusia, y la Triple Alianza conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Para los que llevaron historia en secundaria, todas estas naciones eran poderes imperiales y coloniales, cada uno con sus colonias en África, Asia y Latinoamérica. Los imperios más poderosos del mundo se aseguraron que no estarían solos en caso de guerra, pero también aseguraron que Europa entera fuera el campo de batalla, amenazando de que el enemigo sería aplastado por completo, una forma primitiva de math, que se traduce literalmente como destrucción mutua asegurada, del inglés Mutual Assured Destruction. Ante esta escalada de tensiones, cada nación invirtió en la creación de nuevas armas, más eficientes, rápidas y poderosas. Para 1914 las tensiones estaban por las nubes. Los generales de cada nación querían probar sus juguetitos nuevos, los estados querían expandir sus territorios, y los monarcas o presidentes no se comunicaban de la forma deseada. Solo se requería de una chispa para encender el conflicto, y esta vino de un estudiante bosniano de tan solo 19 añitos la criatura. Austria-Hungría, Bosnia y Serbia. El Imperio Austrohúngaro ya no era el poder germano más importante en el continente. Ese honor había pasado al Imperio Alemán, pero a pesar de esto, Austria-Hungría aún poseía tierras calientes. No ese tipo de calientes. Con esto me refiero a que eran tierras que querían dejar el imperio y formar gobiernos propios, o unirse a otros. Entre esas tierras estaba Bosnia, una tierra con miles de nativos serbios que deseaban separarse del dominio de la Casa Real de Habsburgo, sí, la misma de Maximiliano, y unirse a la nueva nación serbia, algo que los mandos de la propia Serbia también querían. Para este objetivo, crearon en secreto grupos clandestinos que se infiltraron en Bosnia para sabotear los intentos del imperio austrohúngaro de mantener el control en su territorio. Hicieron esto a través de una campaña de asesinatos y ataques de hombres de terror, y lo tengo que decir así, si no YouTube me censura, contra oficiales imperiales. Uno de estos grupos fue la Mano Negra, creada por bosnios austrohúngaros y financiada por Serbia. Se creó con solo un propósito: matar al heredero al trono del imperio, el archiduque Francisco Fernando. Nuestro protagonista, a quien le voy a apodar la Chispa, el archiduque Fernando, al principio no era el indicado para tomar el trono, pero después de la llamada tragedia de Mayerling y demás escándalos dentro del imperio, él se convirtió en el heredero. Francisco era un progresista, quien quería reformar el imperio para convertirlo en una federación mejor administrada. Entre sus planes estaba darle más representación a los serbios bosnios en el parlamento imperial. Esto iba en contra de los planes de Serbia, quienes aún querían anexar Bosnia, así que un complot para asesinar al duque fue creado, y este fue puesto en marcha. La desdivisión de Sarajevo. La Mano Negra escogió a 6 miembros para llevar a cabo el plan. Entre ellos estaba Gavrilo Princip, un joven bosnio quien fue radicalizado a la causa serbia desde niño. El plan era bastante simple y hasta cualquier idiota pudo haberlo hecho. Lastimosamente, esto no salió así, y verán por qué. Este consistía en que en la visita del archiduque a Sarajevo, el cual iba a inaugurar un museo y dar un discurso a favor de la unidad nacional, el archiduque llegaría a la estación del tren de la ciudad. De ahí iría a hacer una inspección de unas tropas y luego partiría al ayuntamiento para dar su discurso. En este tramo entre las tropas y el ayuntamiento es cuando la Mano Negra entraría en acción, al ser el tramo más largo. Los 6 miembros fueron puestos en distintos puntos a lo largo de la ruta. Cada uno llevaba una bomba, una pistola Browning FN 1910 y una cápsula de cianuro. Las indicaciones era que el primero que estuviera enfrente del archiduque se lo quebrara. Si estaba muy cerca, iba a usar la pistola. Si estaba muy lejos,
enemigos, arrojaría la bomba. Después de matarlo, tomarían la cápsula de cianuro para no ser capturados. Fácil, ¿no? No. Veamos qué pasó. El archiduque seguía la ruta predispuesta y pronto quedó al alcance del primer atacante. Pero este fue un cobarde y se rajó a último minuto y decidió no hacer nada. Por lo tanto, el coche donde iba Francisco pasó sin ningún pedo. El segundo atacante, al ver que su predecesor era un pocos huevos, entró en pánico y también decidió aplicar la huida aérea. Pero el tercero, ese güey era uno de huevos de acero, bien puestos, y accionó la bomba y la arrojó al coche. Solo que en su valentía olvidó una pequeña cosita, un detalle menor. La bomba tenía un temporizador de 10 segundos, por lo que cuando aterrizó en el coche del archiduque, esta no explotó. De hecho, rebotó en el carro y se fue contra él, donde sí explotó y dejó un saldo de 21 heridos. Afortunadamente no hubo muertos, pero aún así este epic fail de efecto boomerang fue lo que llevó a este atacante Nedeljko Gabrinović. Le voy a decir Cabronovich, me vale madres. Cabronovich procedió a tomar la cápsula de cianuro y saltó al río que había detrás de él, en una esperanza de que la corriente se lo llevara y lo sacara del peligro. Pero con lo que no contaba Cabronovich es que la cápsula ya estaba caducada y solo le provocó fuertes vómitos. Además, al muy idiota se le olvidó que había una sequía, por lo cual solo había 13 centímetros de agua en el río, y al momento de aterrizar, en lugar de mojarse, se rompió las patas y empezó a vomitar. La multitud pasó entonces a lincharlo, como si fuera multitud mexicana, y casi lo matan de no ser por la intervención de la policía imperial, quienes en privado también se lo madrearon. Después de este vergonzoso intento de atentado, uno pensaría que el resto de atacantes se daría cuenta que esto era una estupidez y se largaría. Pero no. Nuestro prota Gavrilo Princip se quedó en un café a disfrutar de un buen sándwich y esperar en el remoto caso que el archiduque volviera y él pudiera terminar el trabajo. Mientras tanto, en el ayuntamiento, Francisco Fernando y su esposa, la duquesa Sofía, estaban vivitos y coleando. Dieron el discurso predispuesto. El archiduque hizo un chiste que dice: agradezco la calidez y el amor que el pueblo de Sarajevo me ha mostrado. Su amor por mí es demostrado en el intento de asesinato contra mí, el cual fracasó. Posteriormente, siguió la ruta predispuesta y la Primera Guerra Mundial nunca pasó. O eso es lo que se supone que pasaría si no fuera porque nuestro querido archiduque era alguien muy empático y decidió cambiar su ruta, la cual lo llevaba al museo. Por tanto, el archiduque como su esposa querían ver a los heridos por la bomba fallida. La comitiva de seguridad decidió evitar el centro de la ciudad y tomar una ruta más directa, solo que esta decisión no se la dieron al chofer, quien llevó a la pareja imperial como si fuera al museo, o sea, de vuelta por donde venía, esa misma calle donde Gavrilo Princip los estaba esperando. Pronto el oficial se dio cuenta de su cagada y le dijo al chofer que diera una vuelta en una calle, pero se había equivocado. Al ver su error, dijo al chofer que parara y diera marcha atrás, pero justo cuando paró, los pasajeros del coche tuvieron la mala suerte de quedar delante de Gavrilo Princip, quien todavía estaba disfrutando de su buen lonche, y cuando los vio debió haber pensado en: madres, qué buena suerte para uno y mala suerte para el otro. En lo que el chofer daba marcha atrás, Princip sacó su pistola y con esta le hizo tastas a la pareja, y ambos pasaron al lobby debido a que murieron desangrados. Y Princip intentó cometer la automorición, solo que antes de poder realizarla, fue arrestado. El heredero al trono estaba muerto, y el juicio que siguió reveló la participación de oficiales serbios. Los eventos que siguieron pasaron a la historia como la crisis de junio. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, pero ya que este tenía la protección de Rusia, este decidió jugar stop y decidió gritar el típico grito de: declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es Austria-Hungría. Luego Francia se unió a Rusia en su juego de stop, como decía el tratado, y cuando Francia entró, Alemania se unió al juego de stop y gritó que le declaraba la guerra a su peor enemigo, que eran Rusia y Francia, por lo que Italia también quería unirse al desmadre y jugar a stop, y le declaró la guerra a ambos. El plan militar de Alemania para invadir Francia requería pasar por Bélgica, y puesto que estaba protegida por el Imperio Británico, ellos al poco rato también gritaron al juego de stop. Con este infernal efecto dominó, inició la Primera Guerra Mundial. 4 años de guerra de trincheras, de más de 10 millones de muerte y de horrores más allá descriptibles y de la comprensión de los que escuchan. Todo por el asesinato de un aristócrata austrohúngaro y porque todos los imperios europeos tenían ganas de destruirse uno al otro, mostrando su superioridad. Así de fácil es como puedes iniciar una guerra. Y parece chiste, pero así pasó.